¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy les vengo a hablar del tema número 3, el cual tiene que ver con la genética mendeliana. Pues fíjense, antes de entrar en materia, vamos a revisar, porque estoy segura que ustedes seguramente se deben haber formulado en algún momento estas preguntas. ¿Por qué mi hermano es alto y yo no? ¿Te has preguntado por qué tienes ese color de ojos? Te apuesto que sí. ¿O ese cabello rizado de quién es? Pues te cuento. Tenemos acá genética y herencia. Son los dos términos que te pueden dar respuesta a todas esas preguntas. Primero que nada, antes de comenzar, debemos hablar de quién es el padre de la herencia. Es este señor que tenemos acá, cuyo nombre es Gregorio Mendel, el padre tal cual de la genética. Él logró formular las bases que hoy en día son el sustento de esa ciencia conocida como genética. Pues sí, vamos antes de continuar a aclarar muy bien estos dos términos. Genética se refiere, ¿a qué se refiere genética? Pues la genética no es más que una ciencia que tiene que ver con todo lo relativo a la herencia. Allí se estudia todo lo que tiene que ver con esta herencia. Y tenemos a herencia, que no es un sinónimo de genética, sino que es nada más y nada menos que un proceso de tantos, un proceso biológico a través del cual los padres transfieren su información hereditaria a sus descendientes o a sus hijos. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre los elementos que tenemos en esta lámina que nos hablan muchísimo de este tema. Tenemos que Gregorio Mendel formuló dos leyes, dos principios básicos que son los que rigen a la genética como ciencia. Aquí tenemos que dice que él formuló la primera ley de Mendel. ¿Y de qué se trata? Pues fíjense, aquí tenemos que un carácter puede ser dominante o recesivo. Aquí lo vemos muy bien expresado con dos letras mayúsculas, que son los alelos o los genes. Y tenemos acá que este carácter está representado, por el contrario, con unas letras minúsculas. Estos son los caracteres recesivos. Pues fíjense, según Mendel, él logró comprobar que los caracteres dominantes se van a expresar en la primera familia o primera generación. Eso es parte de esos aportes significativos que hizo Gregorio Mendel. Bueno, más adelante vamos a ver de qué se trata esa segunda ley de Mendel, pero por ahora aquí tenemos representado a través de una imagen lo que es esa ley de Mendel, la primera ley de Mendel, que se llama ley de la segregación de los caracteres hereditarios. Pero no podemos hablar solamente de Mendel y de sus eh, aportes sin mencionar biológicamente dónde ocurren todas esta información que nos está dando este científico. Tenemos que ubicarnos obviamente en nuestra célula. Aun cuando nuestro tema de la célula está un poco distante, ¿verdad? Tenemos que mencionarlo. ¿Por qué? Porque dentro de la célula, se recuerdan que hablamos que las partes básicas de una célula son membrana celular, citoplasma y núcleo. Pues en esta ocasión nos vamos a concentrar en ese núcleo celular, porque es allí donde van a estar precisamente esas unidades genéticas, es decir, esos cromosomas, y a su vez dentro de los cromosomas están esas unidades de información hereditaria denominadas genes, y son ellos los que contienen todo ese material genético que compone a cada ser vivo bajo la fórmula de, o mejor dicho, bajo la forma de la molécula de ADN que tenemos acá. Entonces, fíjense, el material genético se reparte a las células hijas, como lo vimos en el tema anterior, mitosis y meiosis, a través de la división celular. Este insecto que tenemos acá, ¿para qué lo hemos colocado aquí? Pues es uno de los, aunque ustedes no lo crean, es uno de los materiales utilizados en el laboratorio para hacer estudios de genética, ya que sus cromosomas son muy grandes y facilita el estudio de los mismos. Hoy en día, ¿hasta dónde ha llegado el avance de la genética? Bueno, aquí dice que hoy en día el asesoramiento médico puede prevenir la aparición de enfermedades genéticas en bebés de una pareja. Es decir, que gracias a los avances científicos en el campo de la genética, hoy en día se pueden inclusive corregir alteraciones genéticas en el feto. Bueno,
Dicho esto, vamos entonces ahora a continuar con nuestro tema en cuestión. Tenemos acá, chicos, no se asusten, esto que estamos viendo no es más que la primera ley de Mendel, pero la estamos viendo a través de un ejemplo, a través de una imagen. Como les comenté al principio, Mendel formuló dos leyes. Ahorita les voy a explicar a través de este dibujo, de esta imagen, la primera ley de Mendel. Bien, aquí tenemos un cruce con plantas de guisante. Los guisantes fueron el material de laboratorio utilizado por Gregorio Mendel para realizar sus cruces de genética. Él, en este caso, utilizó plantas de guisantes con semillas amarillas, lisas, y aquí tenemos plantas de guisantes verdes. Según los alelos, que son los símbolos que se están utilizando para representar esos caracteres, cada carácter tiene que ser simbolizado, en este caso, con letras para poder entender y realizar los cruces. Letras mayúsculas se utilizan cuando el carácter es dominante. ¿Cuándo un carácter es dominante? Bueno, cuando no requiere necesariamente de dos genes para poder expresarse. ¿Cuándo un carácter es recesivo? Bueno, eso lo vamos a dar cuenta fácilmente porque para ello se emplean letras minúsculas como símbolo de estos caracteres recesivos. Entonces, bueno, vamos a ver qué fue lo que hizo Gregorio Mendel. En su jardín, él hacía cruces una y otra vez. Él mismo se encargaba de polinizar esas plantas, manipulaba precisamente las plantas, lo hacía él. Y en ese jardín, pues, él esperaba en cuestión de semanas, ahí mismo tenía los resultados. Y así fue como formuló sus leyes. Bueno, entonces vamos con la primera ley. ¿Qué hizo él? Bueno, él cruzó dos plantas de guisantes. ¿Cuáles fueron los guisantes específicos? Porque hay muchas plantas de guisante, no hemos dicho eso. Él utilizó básicamente la planta de guisante cuyo nombre científico es Pisum sativa. ¿Por qué? Bueno, ya luego les explicaré. Era una planta que tenía una gran variedad de caracteres, era fácil de cultivar, las generaciones o los resultados de su cruce se podían obtener a corto tiempo. Él mismo podía manipularles, como le dije yo, la polinización de los mismos para poder hacer sus cruces. Y bueno, por eso decidió utilizar este material. Bueno, para la primera ley de Mendel, él tomó una planta de guisante homocigota para las semillas amarillas, la cruzó con otra planta de la misma especie, pero de semillas verdes, homocigota recesiva. Ok, al cruzarla, ¿verdad? ¿Qué fue lo que obtuvo? Aquí tenemos la primera familia, primera descendencia o primera generación que lo representamos como F1. Aquí estamos viendo que este gen para la semilla amarilla, es decir, un gen dominante, en una célula se va a unir con este otro alelo que tenemos acá, que es un gen recesivo que produce semillas verdes, se unió en una célula y aquí lo tenemos. Luego, este mismo alelo se fue o se unió con el segundo gen que tenemos acá y apareció otra célula que tiene esta combinación, dominante con recesivo. Entonces, ¿qué pasó con este otro alelo que tenemos acá? Él no se quedó allí, él también durante la división celular, porque ustedes dirán, bueno, ¿cómo que se unió? Bueno, a través de la división celular, la célula se divide y esta información, este gen, se va a unir con este segundo alelo que tenemos acá y aquí lo estamos viendo, otra semilla que tiene A mayúscula y A minúscula, es decir, gen dominante y gen recesivo. Por último, este mismo alelo o gen se va también a unir con este otro y lo tenemos acá. En otras palabras, lo que hicimos fue aplicar una propiedad distributiva, que eso lo hemos visto en matemática desde primaria, y aquí están los cuatro nuevos individuos o las nuevas cuatro combinaciones genéticas que surgieron al realizar este cruce. Esta fue la primera familia.
Y ustedes estarán viendo, bueno, ¿y qué pasó con las semillas verdes? ¿Por qué solamente estamos viendo semillas amarillas? Pues porque precisamente de eso se trata la primera ley de Mendel. En la primera familia, en la primera generación, es decir, en la F1, solamente se va a exhibir el carácter dominante. Pero ustedes dirán, bueno, pero profesora, ¿cómo el carácter dominante si también estamos observando que está el alelo recesivo allí? Bien, como su nombre lo dice, el carácter dominante que está representado con la letra A mayúscula, este gen no, para expresarse no necesita dos genes idénticos. Con uno solo, con un solo gen, él va a hacer que se exprese esa información genética. Bueno, ¿qué hizo Gregorio Mendel? Él no se quedó allí, él tenía que buscar la manera de dar una explicación de qué ocurrió con el carácter para las semillas verdes. ¿Y qué fue lo que hizo? Eureka. Él cruzó los mismos individuos de la F1, de la primera familia, los cruzó entre sí y vamos a ver lo que sucedió aquí, en este segundo capítulo. Aquí tenemos los dos nuevos individuos que tomó de la primera familia. Aquí en realidad no debería de decir F1, debería decir F2. Y aplicando la misma propiedad distributiva, sí, yo sé lo que están pensando, matemáticas, ¿hasta cuándo? Ok. Bueno, aquí tenemos entonces los dos nuevos individuos que tomó de la F1 y propiedad distributiva. El primer gen con el primero del lado de acá, aquí lo tenemos. Luego tenemos este gen dominante, pero por el segundo alelo que tenemos acá, y aquí aparece A mayúscula, A minúscula. Luego viene este alelo que tenemos de este lado, el segundo, puede aparecer en una célula combinado con el primero de este lado de acá, y aquí lo tenemos. Ustedes dirán, profesora, pero no era A minúscula con A mayúscula, sí, pero nosotros mismos sabemos que hasta en las normas ortográficas no podemos escribir una letra mayúscula de segundo lugar en una palabra, entonces se invierte y se coloca primero la A mayúscula, es decir, el carácter dominante. Finalmente, lo que quedó por multiplicar sería este gen recesivo por el otro gen recesivo del lado de acá, y aquí está, A minúscula por A minúscula. Vamos a revisar. Hay un término del cual no hemos hablado que es genotipo y fenotipo. Fíjense que en el video que yo les coloqué en mi material de apoyo, hay uno que se dedica exclusivamente a hablar de toda esa terminología que nosotros para poder comprender estos problemas necesitamos leer y entender y tratar de guardar en nuestra mente. Muy bien, tenemos entonces que el resultado de la F2, es decir, la segunda familia, es 1, 2 y 3 individuos con el carácter dominante totalmente expresado y un solo individuo con el carácter recesivo. Entonces, según esto, Mendel pudo llegar a la conclusión, después de repetir, bueno, n cantidad de veces cruces como este, y que siempre los resultados eran los mismos, pues esto fue lo que le permitió a él formular, no llegar a la conclusión, sino formular su primera ley, que es la ley de la segregación de los caracteres hereditarios, de que al cruzar dos individuos homocigotos, en la primera familia podemos ver que solo se expresa el carácter dominante, y cuando estos se entrecruzan entre sí, podemos ver que el carácter recesivo, que no se había manifestado en la primera descendencia, aparece finalmente en una menor proporción en la segunda familia. Ok, bueno, me imagino que estarán ahorita, bueno, primera familia, F1, F2, pues sí, tenemos que conocer muy bien los términos homocigoto cuando los alelos son idénticos. En este caso hablamos de homocigoto recesivo, homocigoto dominante. Aquí en la F1 estamos viendo que no son idénticos porque hay una letra mayúscula y una minúscula. Entonces aquí hablamos de individuos heterocigotos porque sus alelos, aunque es la misma letra A con la cual le estamos simbolizando cada rasgo, cada carácter, no son idénticos. Muy bien, en este caso hablamos de homocigoto recesivo, y estos que están acá se denominan heterocigotos, y acá homocigoto dominante. Bueno, vamos a ver qué más nos tiene preparado la genética.
Vamos a ver qué más información tenemos ahorita. Muy bien. Aquí tenemos un problemita, chicos, y es para que tengamos una guía, una orientación de lo que ustedes van a hacer en esta actividad. Cómo se resuelven los problemas, cuál es el paso a paso y cuáles son los términos que tenemos que utilizar y cómo se formula un problema o cruce de herencia. Muy bien, leemos acá. Si una planta homocigota de tallo alto, aquí me están dando los genes o los alelos que voy a utilizar, se cruza con una homocigota de tallo enano, aquí está, fíjense que estamos viendo letras minúsculas y ahí me están dando la información de que el carácter enano es recesivo y el tallo alto representa el carácter dominante porque están utilizando letras mayúsculas. Ok, sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿cómo será el genotipo y el fenotipo de la F1 y la F2? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es colocar el genotipo. El genotipo se refiere a esos alelos que me está dando el problema de cómo son los padres, porque yo no puedo tener una familia sin padres. Muy bien, para ello utilizo los símbolos P1. Primeros padres. Aquí tenemos la planta de tallo alto, por, que significa que estoy haciendo el cruce, con la otra planta de tallo corto. Aquí tenemos F1, que es la primera familia, que es lo que voy a buscar ahorita, y aplico mi propiedad distributiva como se lo dije anteriormente. La primera A con la primera del otro lado, aquí la tenemos, esta misma primera A por la segunda A o el segundo alelo que tenemos acá, aquí está. Luego me toca el segundo elemento que tengo acá, que es el segundo alelo, multiplicará al primero de este lado, y aquí lo tenemos, y esa misma segunda A, que es el segundo gen, por el segundo gen que tenemos de este lado, y aquí están. Siempre voy a tener los 4 individuos, en este caso porque estoy haciendo un cruce monohíbrido. Monohíbrido quiere decir que estoy trabajando una sola característica. ¿Cuál es la característica? Color de la semilla. Aquí están los 4 individuos. Cada uno de ellos vale 25%. Muy bien, aquí dice que los gametos que estoy utilizando o los caracteres que me dieron son estos que están acá, que me los dio. ¿De dónde salió? Del problema. Vamos con 2 términos que no habíamos mencionado, pero necesitamos utilizarlos en nuestro problema, y es el fenotipo y el genotipo. Fenotipo se refiere a las características que yo puedo ver, que puedo observar a simple vista. ¿Y cuáles son esas características en este caso? El tallo alto y el tallo enano. Vamos a revisar. En esta primera descendencia, en esta primera F1, me dice que el 100% resultaron ser plantas de tallo alto. Como les comenté, para que el alelo dominante se exprese en un individuo, no necesariamente requiere de que los 2 genes sean iguales. Nada más con uno solo es suficiente. Ahora, genotipo. Genotipo se refiere a esa información genética. ¿Cómo son esos alelos? ¿Son homocigotos, son heterocigotos, dominantes o recesivos? Entonces, en esta parte que se llama genotipo, voy a especificar toda esa información. Según lo que estoy observando acá en la F1, esos 4 individuos resultantes son heterocigotos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos comparte un alelo dominante y uno recesivo. Como les comenté, no nos podemos quedar con la F1, tenemos que continuar con la segunda familia para ver dónde aparecerá ese carácter recesivo que no está manifestado en la primera familia, es decir, el tallo enano. Aquí todo el mundo es de tallo alto. Hacemos lo mismo que hizo Gregorio Mendel. Tomamos 2 individuos cualquiera de la F1 y esos van a ser los P2, los segundos padres. Aquí están. Y aplico nuevamente mi propiedad distributiva como lo hicimos anteriormente para obtener nuestra segunda descendencia o familia. El primero por el primero de acá, aquí lo tenemos, AA mayúscula, el primer gameto que tengo de este lado por el segundo de acá, y aquí está. Luego vamos con el segundo gen que tenemos de este lado,
va a multiplicar a este primero y como dijimos tenemos que invertir porque ni siquiera en castellano nosotros comenzamos primero con una minúscula. Y aquí tenemos, por último me quedaría este gen por el segundo gen de este lado y aquí lo tengo. Los 4 individuos nuevamente, cada uno vale 25%. Ahora, vamos con el fenotipo. ¿De qué alto serán los tallos de estas plantas? Pues vamos a ver. De acuerdo a lo que me especificaron acá y en el problema, este individuo es de tallo alto. Este también, este también. Entonces yo sumo 25 más 25 más 25 y me va a dar un total de 75% individuos de tallo alto. Aquí lo tengo especificado en fenotipo, porque es lo que yo puedo ver. ¿Y qué pasó con este? Bueno, este es, o me representa, mejor dicho, un 25% de plantas con tallo enano. Tenemos que el genotipo, no puedo dejar de hablar del genotipo. El genotipo es, ahí es donde voy a especificar parte de la información genética que exhiben estos individuos. Aquí estoy viendo que aquí este individuo es homocigoto pero dominante. Especifico, 25% homocigoto dominante. Aquí está, AA. Estos dos, como son iguales, los sumo y digo que hay un 50% de los individuos resultantes que es heterocigoto, A mayúscula con A minúscula. Y por último me quedó este, que es o representa un 25% de individuos homocigotos recesivos. Ahora, datos importantes que debo manejar y que también forman parte de la terminología de genética, que son, ¿qué tipo de cruce es? Es monohíbrido. ¿Por qué? Porque sigo trabajando una sola característica. ¿Cuál es la característica que estoy aplicando o poniendo aquí en este cruce? Pues el tallo del alto. El alto, mejor dicho, del tallo. Que si es alto o es bajo, sigo hablando de altura del tallo. Por eso decimos que es monohíbrido. Mono viene de uno solo. Ahora, ¿cuál de las leyes de Mendel está de manifiesto en este problema? Pues muy simple, la primera ley de Mendel, porque como les expliqué anteriormente, fíjense en la segunda familia tenemos 3 individuos con el carácter dominante y uno solito con el carácter recesivo. Es decir, lo que llamamos la proporción fenotípica de este problema, de este cruce es 3:1, lo que tenemos acá, ¿ok? 3 dominantes y 1 recesivo. Verdaderamente que es fascinante la genética, ¿no te parece? Bueno, vamos a ver la segunda ley porque este cuento sigue. Recuérdense que les dije que Gregorio Mendel formuló 2 leyes. Aquí en la segunda ley de Mendel la cosa se complica, pero no se asusten porque no es nada del otro mundo. Seguimos con nuestras plantas de guisantes, que fue lo que utilizó Mendel y que estamos viendo. Ay, hice algo acá. Vamos a ver qué pasó. Recuerden que todo está en vivo y siempre cualquier cosita puede pasar. Bueno, regresamos nuevamente. Aquí estamos, era para saber si estaban allí. Bueno, tenemos la segunda ley de Mendel. Seguimos con nuestras semillas, amarilla lisa y verde pero rugosa. Fíjense que aquí le estoy agregando otra característica. Ya no solamente estoy trabajando con el color de la semilla, sino también la textura de las mismas. Gregorio Mendel cruzó sus 2 plantitas de guisantes, pero vuelvo y repito, aquí no solamente está representando los colores de cada una, fíjense que está AA significa amarilla, homocigota, pero también tenemos una B que quiere decir o que nos está representando la textura de la semilla que es lisa. Por eso tenemos 4 letras. ¿Por qué? Porque para cada carácter, algo que no les había comentado, siempre deben haber 2 genes para cada carácter. Vamos a ver la otra semilla. La otra semilla es verde, como en el ejercicio anterior, por eso utiliza la minúscula, porque ya sabemos que la semilla verde es un carácter recesivo, pero es rugosa, es decir, que es un carácter recesivo también, y por eso lo simbolizamos con la B minúscula. Hizo su cruce, aplicamos la propiedad distributiva, y en su primera familia él obtuvo que todas las semillas eran amarillas lisas.
Se vuelve a hacer la misma pregunta, ¿qué pasó con las semillas rugosas y verdes? ¿Para dónde se fueron? Bueno, vuelve a repetir lo mismo, selecciona 2 individuos de la primera familia y hace su cruce. Pero aquí es donde viene la situación. Como este es un cruce dihíbrido, ¿por qué es dihíbrido? Porque vuelvo y les repito, estoy trabajando 2 características a la vez, color de las semillas y textura de las mismas. Entonces, antes de realizar el cruce, yo tengo que organizar cómo posiblemente sería la distribución de esos genes o de esos gametos durante la división celular. Hago mi gran cuadro como este que está acá y comienzo. Bueno, yo podría tener la posibilidad de que el alelo amarillo dominante pudiese estar ligado con el alelo que tiene que ver con semilla lisa. Y aquí lo coloco. También este alelo podría combinarse en una célula con esta otra característica rugosa. Aquí está. Pero entonces también podría darse el caso que este gen de semilla verde pudiese aparecer combinado con semilla lisa y aquí lo tengo. Como también, ¿verdad? Este gen de semilla verde podría aparecer combinado en una célula con semilla rugosa. Aquí está. Como estas combinaciones que se dieron acá las tengo que colocar de este otro lado, porque estas mismas combinaciones que se dieron acá podrían también, son las mismas que se van a dar del otro lado, las coloco unas acá y las otras acá. Y comienzo a hacer mi cruce con propiedad distributiva. Esto por esto, aquí lo tengo. A, aquí está, B con B. Luego sigo multiplicando. Este señor me va a seguir multiplicando a esta combinación de gametos, luego a esta y luego a esta. Y aquí lo tengo reflejado. A mayúscula por A mayúscula, aquí lo tengo. B mayúscula por B minúscula, aquí está. Y así sigo haciendo todo mi cuadro, propiedad distributiva, hasta llenarlo y obtener 16 nuevos individuos. Algo importante que ustedes dirán acá, ¿por qué estoy colocando acá la minúscula si usted nos dijo anteriormente que no se puede colocar una letra minúscula antes de una mayúscula? En este caso sí lo puedo hacer porque aquí yo lo que estoy es sacando las posibles combinaciones de genes que se pueden dar en una célula, la distribución de esos genes durante la división celular, más no estoy haciendo el cruce como tal. El cruce lo estoy haciendo cuando comienzo a aplicar la propiedad distributiva, ¿ok? Bien, vamos a ver qué fue lo que obtuvo Mendel en este cruce dihíbrido, en esos 16 individuos. Bueno, vamos a ver, tiene semillas que son amarillas, lisas, tiene semillas que son amarillas, rugosas, tiene semillas verdes, lisas y tiene semillas verdes, rugosas. En conclusión, tipo de cruce dihíbrido, porque se están manejando 2 características a la vez, como les comenté, color y textura. ¿Cuál de las leyes de Mendel está aquí de manifiesto? Pues la segunda ley de Mendel. ¿Y cómo lo sé? Pues por la proporción fenotípica. Aquí me dice que hay 9 de 16 individuos que corresponden a semillas amarillas lisas. Hay 3 de 16 semillas amarillas rugosas. Hay 3 de 16 que son semillas verdes lisas y solamente hay uno solo que es semilla verde rugosa. Esta es mi proporción fenotípica. 9, 3, 3, 1. Y cada vez que yo vea esta proporción fenotípica, quiere decir que estoy trabajando o se trata de la segunda ley de Mendel. Gregorio Mendel realizó este cruce una y otra y otra y otra vez y siempre los resultados fueron los mismos. Por eso que decidió llamarlo una ley, porque siempre se repite. Bueno, mis chicos, hasta aquí hemos llegado con nuestros cruces de herencia. Asimismo, tenemos que resolver nuestros problemas. Siguiendo